¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos con otro video tutorial y continuamos con lo de las tablas en Word, ¿sí? Eh, en esta ocasión vamos a aprender cómo dividir una celda. ¿Sí? Recordemos que una tabla está compuesta por celdas, ¿sí? Por filas, columnas y celdas. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender cómo dividir una celda, cómo dividirla en filas o en columnas, ¿sí? Eso se puede hacer. Coger una sola celdita de estas y dividirla, ¿sí? Entonces vamos al tutorial. Por acá tengo una tablita que pues la elaboré sencilla para que ustedes puedan comprender cómo se divide una celda en una tabla de Word. Documento 1, Word, para cuadro de edición. Bueno, primero que todo les voy a mostrar la tabla. Esta es una tabla pequeña, sencilla, tiene 3 columnas y 6 filas. ¿Sí? Los nombres de las columnas son letras, la segunda columna se llama números y la tercera columna se llama colores. Y pues en la primera columna está A, B, C, D, ¿sí? Son las hacia abajo. En la segunda columna están los números 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo. Y en la tercera columna hacia abajo están amarillo, todos los colores respectivos con las primeras 5 letras del abecedario. Entonces amarillo, blanco, café, dorado y ébano. ¿Listo? Entonces vamos a darle aquí un momentico. A, fila 2 de 6. Ahí está. Letras, fila 1 de 6. Pasamos a la derecha. Números 1, columna 2 de 3. Sube un poquito de volumen. Colores, columna 3 de 3. Y ahí está. Si bajamos aquí en colores nos va a decir A, amarillo. sí, amarillo. Hacia la izquierda. Números 1, 1. El 1. Letras. A. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir esta celda, que es donde está el número 1. Números 1, 1. ¿Listo? Abajo de este número 1, si lo doy al gráfico hacia abajo, nos va a decir el número 2. B, 2. ¿Sí? Y hacia arriba, A, 1. lo podemos también bajar con flechita sola. B, 2. ¿Sí? A, 1. Entonces nos paramos en la segunda fila de la segunda columna. Números 1. A, 1, columna 2 de 3. Fila 2 de 6. ¿Listo? Tabla 1. Entonces vamos a dividir esta celda. Entonces damos aplicaciones. Aplicaciones. Vamos a dividirla primero en filas. Bajamos con flecha. Copiar, cerrar, menú, sinónimos, traducir, insertar submenú, eliminar cel, dividir celdas, Aquí llegamos a dividir celdas, punto, punto, le damos en. cerrando menús, dividir celdas, número de columnas, campo de edición de Primero nos dice columnas, pero esta columna la va a bajar con flechita 1, 1, para que no nos haga todavía un cambio en columnas. Vamos a ver primero las filas. Doy un tab. número de filas, campo de edición de cuadro combinado, 1, para esta. ¿Sí? Y entonces aquí con flechas arriba abajo, hacia arriba, aumentamos el número de filas que queremos dividir la celda. 2, 3, 4, 5, ¿Sí? 5, Sucesivamente. Y hacia abajo pues disminuye. 4, 3, 3. En esta ocasión la vamos a dar en 3. ¿Listo? Luego que hayamos hecho eso, le podemos dar Enter. Cuadro de edición 1. Y nuestra tabla, nuestra celda se convirtió ya no en una sola celda, sino en 3 celditas pequeñas, ¿sí? 3 filas pequeñas en esa celda. Vamos hacia abajo. C, 3. Hacia arriba. B, 2. A, en blanco. A, en blanco. A, 1. ¿Sí? Recordemos que nos verbaliza lo que hay en la primera columna, en la primera fila, en la segunda fila de la primera columna, perdón. Entonces, aquí está A, 1. 1. ¿Sí? Si yo le doy flecha hacia abajo me va a seguir diciendo A, pero en blanco, porque no hay nada. A, en blanco. A, en blanco. B, 2. ¿Sí? Y ya llegamos a la siguiente fila, que es B y el número 2. ¿Sí? Entonces volvemos hacia arriba. A, en blanco. A, en blanco. ¿Listo? Entonces, A, 1. y volvemos al 1. Ahí está ya esa celda. Y las otras, los colores, voy a mostrarles acá la de las letras. Letras. A. Entonces estamos en la, si lo doy flecha abajo. B, fila 5 de 8. C, fila 6 de 8. D, fila 7 de 8. E, fila 8 de 8. Ahí está. Nos verbaliza que tiene 8 filas, pero en realidad esta columna solamente tiene 6. ¿Listo? La que tiene 8 sería la columna número 2, porque le insertamos
3 filas a una celda. Entonces automáticamente la aumenta a 8. Le aumentamos 2 filas más, entonces la aumenta a 8 filas. Pasamos a donde están los colores. Números 1. Colores. Hermano, última celda de la Entonces este es el ébano, que es el último, hacia arriba, flecha arriba. D. Dorado. C. Café. B. Blanco. A. Amarillo. Letras. Colores. Listo. Y llegamos a colores. Así se dividen las celdas en filas. Ahora vamos a aprender cómo se dividen, pero en columnas. Entonces le damos a esto, deshacer, control Z. Deshacer. Tabla 1. Tabla regular. A. Números 1. 1. Volvió a ser nuestra tabla regular. Recordemos que una tabla regular es cuando todas sus filas y columnas contienen el mismo número de... Si son, las columnas contienen el mismo número de filas y viceversa, las filas contienen el mismo número de columnas. Eso es una tabla regular. Ya cuando lo que hicimos ahorita, que a una celda le aumentamos filas, entonces ya deja de ser tabla regular para convertirse en una tabla irregular. ¿Listo? Vamos a pararnos en la misma celda para dividirla ya en columnas. B. 2. A. 1. Ahí, en este 1. Entonces volvemos a hacer lo mismo, aplicaciones. Aplicaciones. Menú. Y bajamos hasta donde dice dividir celdas. Flecha abajo. Copiar. Cerrar. Menú. Sinónimo. Traducir. Insertar. Eliminar. Dividir celdas. Punto. Ahí le damos enter. Cerrando menús. Dividir celdas. Número de columnas. Campo de edición de cuadro combinado. 2. Para establecer Ahí un nos dice que 2. Pero pues igual que en las filas, con flecha hacia arriba aumentamos el número de columnas. 3, 4, 5. Y hacia 5, abajo disminuimos el número de columnas que vamos a dividir esa celda. 4, 3. Entonces vamos a dejarla en 2. 2. Listo. Le damos enter. Cuadro de edición 1. Listo. Y ahora sí nos movemos. B. Números 1. 2. El número de columnas ha cambiado de 4 a 3. Listo. C. 3. Y ahí, por ejemplo, nos dice la C, el 3. D. 4. Hacia arriba. C. 3. B. 2. A. 1. El número de columnas ha cambiado de 3 a 4. Miren que ahí nos dice que ha cambiado de 3 a 4. Recordemos que nuestra tabla tiene 4. Originalmente tenía 3 columnas. Y aquí ha pasado de... si me paso a la fila 3, dice que son 3 columnas. B. 2. El número de columnas ha cambiado de 4 a 3. A 3, ¿sí? Y si le doy flecha arriba, entonces nos va a decir que ha cambiado de 3 a 4 columnas. A. 1. El número de columnas ha cambiado de 3 a 4. Ahí está. Entonces recordemos los comandos. Vamos a ir a la primera columna con al gráfico y flecha izquierda. Letras. A. ¿Sí? Letras A. Ahora al gráfico y hacia la derecha con flecha. Números 1. 1. Hacia la derecha nos va a decir en blanco. Colores. En blanco. ¿Ven? Y hacia la derecha ya nos va a decir el color amarillo. Colores. Amarillo. ¿Listo? Esto, como le he estado tratando de explicar en los tutoriales anteriores, para las personas que de pronto nunca vieron una tabla en Word, se les va a hacer un poco difícil entender cómo es dividir celdas y todas estas cuestiones, cómo es una tabla en Word. Por eso pedimos apoyo de la familia, ¿sí? Para que, ¿qué se me ocurre? Que elaboren una tabla en un papel, ¿sí? Cogen una reglita, trazan una tabla sencilla y la pueden, no sé, resaltar con plastilina las líneas, cosa que la persona ciega pueda palpar la hoja y pueda ver cómo está constituida una tabla de Word. Luego de eso pueden hacer estos ejercicios de cómo dividir una celda. Entonces le hacen al familiar, por favor, una celdita dividida, ¿sí? Con plastilina, bastante grandecita para que ella pueda entender la persona. Y lo mismo en columnas, ¿listo? Y lo mismo que le enseñé en un tutorial anterior sobre combinar celdas, ¿sí? Igualito, por favor, para que la persona ciega comprenda más esto de las cuestiones de las tablas en Word. Bueno, no siendo nada... y esto pues lo podemos también rellenar, ¿no? Estos, por ejemplo, aquí en esta columna que está en blanco. Colores. En blanco. Esta que está en blanco, entonces yo le puedo colocar, como es el número 1, le puedo colocar 1.1, por ejemplo. Entonces 1.1. ahí está. Entonces si yo le doy al gráfico hacia la izquierda, me va a decir el 1. Números 1. 1. Listo. Y si lo doy
Hacia la derecha me va a decir 1.1. Colores. 1.1. ¿Listo? Ahí está. Entonces, familias, por favor, mucho apoyo en esta cuestión de las tablas con los familiares que tienen discapacidad visual. No siendo nada más por hoy, se despide su servidor Diego Fernández Izquierdo de la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario. Y recuerden, suscríbanse al canal, denle like a los videos y nos veremos en un próximo video tutorial. Chao, chao.